Buenas, hoy en el Set Atlántico tenemos a Diego Taboada, que este año se estrena en el banquillo del Club Vigo Voleibol. Y bueno, Diego, estamos hablando ahora que el equipo empezó muy bien, pero que tuvisteis ahí una baja de central y está costando un poco más en la actualidad, ¿no? ¿Cómo estáis ahora? Bueno, nosotros ya desde el principio, creo que ya también lo dijo Guillermo, que nuestro objetivo era la permanencia. Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que el equipo está entrenando muy bien y compitiendo muy bien. En la primera parte de la liga, como tú dices, pues también gracias a que teníamos a Luis, hemos conseguido resultados muy buenos. Estábamos segundos en la clasificación, terceros. Entonces, bueno, hasta ese momento creo que estábamos compitiendo muy bien, y después, a partir de la baja de Luis, pues el equipo perdió un poco de punch, ¿no?, a la hora de competir dentro de los partidos, y nos ha costado un poquito más. No lo hemos hecho nada mal, porque la verdad es que hemos ganado muchos partidos después de ese momento, pero sí que hemos perdido puntos que nos han impedido estar segundos o terceros de la clasificación. Actualmente estamos rondando la cuarta plaza, a muy pocos puntos, es verdad, del segundo, pero bueno, que nos ha costado un poquito más en la segunda parte de la primera vuelta de la liga. Cuéntanos un poco, para la gente que no entiende, cómo puede cambiar tanto o cómo puede afectar tanto un jugador, más que nada por la posición, ¿no? Que es la de central, que es la que condiciona mucho el ataque rival, supongo, ¿no? Sí, bueno, hay varias cosas en este caso. Primero, que Luis era el jugador más veterano, con más experiencia de toda la plantilla, un jugador referencia a nivel estatal en su posición de central. Entonces, bueno, pues era un jugador que nos daba, como, digamos, que nos sacaba de muchos apuros en muchos momentos, y que también nos hacía que nuestro juego pues fuese más fluido. Entonces, bueno, eso es muy importante. Y por otra parte, como tú dices, pues un central es esa persona que impide que el otro equipo ataque cómodo, que es una pieza fundamental tanto en la defensa como en el ataque, digamos. Y aparte me estabas comentando una vez que hablamos que precisamente en Galicia, en esta categoría, casi que es lo más difícil de conseguir, ¿no? Porque al final se requiere un jugador alto y tal, y que es lo más difícil de que haya. Sí, y sobre todo en nuestro club, que miras hacia la cantera y hay muchos jugadores, pero curiosamente en esa posición es donde menos hay. También es verdad que es una posición que requiere unas características físicas muy concretas, sobre todo mucha altura y mucha rapidez. No es solo altura, porque un jugador lento o alto de central lo tiene también complicado. Entonces, no es fácil reunir esas características para jugar en esa posición. Y bueno, me decías que el objetivo es la permanencia, pero no sé cómo os estáis viendo día a día. Vosotros supongo que queréis ganar cada partido, ¿no? Claro, por una parte está el objetivo general del equipo, que es la permanencia, que eso está claro, pero luego tú no, si quieres conseguir algo, aunque sea la permanencia, aunque sea entrar en fase de ascenso o mantenerte en una parte cómoda de la tabla, siempre tienes que entrenar como el mejor equipo de la liga, si no es muy complicado llegar a lograr ciertos objetivos. Lo que pasa es que, sabiendo cuáles son los objetivos realistas, pues hay que ser coherentes y entender que hay veces que lo haces muy bien y estás ahí arriba, pero que no es fácil mantener eso, porque para ello tienes que tener una plantilla con más presupuesto, con más jugadores con más experimentados, sobre todo, pues nosotros tenemos una plantilla muy joven. Yo estoy muy contento, la verdad, con la plantilla. Esto no tiene que ver una cosa con la otra, están entrenando muy bien, son chicos que muchos de ellos tienen un futuro grande dentro del mundo del voleibol, pero al final es una juventud que impide llegar a ciertas cotas. Porque el principal, no sé si decirlo escollo, pero bueno, la realidad del Club Vigo es que sois un equipo amateur, ¿no? Entonces supongo que esto también no es fácil, porque al final los jugadores tienen sus prioridades, que pasan la mayoría por estudiar Sí. y también depende mucho de eso, ¿no? Sí, eso es muy importante, y luego también es muy importante que los jugadores de cantera entiendan lo que es competir, aunque sea de forma amateur, pero competir en un equipo sobre todo en un deporte colectivo, ¿no?, que aspira a ciertas cosas, porque al final, bueno, somos un equipo amateur, pero estamos jugando en la segunda categoría nacional, que es una categoría de un nivel muy alto, a nivel europeo. Entonces, bueno, hay que entender eso, y sobre todo el objetivo principal mío, porque yo también al final he crecido en un club como es el MB de Lugo, que tenía unas características similares a como pueden ser ahora aquí en Vigo, y hemos conseguido llegar a la máxima categoría con gente también de la cantera. Lo que pasa es que es un proceso muy largo, de muchos años de trabajo, y sobre todo de orientar a los jugadores hacia una forma de trabajar y de entender el deporte, que creo que es fundamental.
se puede llegar aquí a hacer, supongo que con mucho trabajo y con esa pizca de suerte, ¿no? De que coincidan los jugadores ideales en la pista, ¿no? Sí, sí, mira, mismo esta temporada nosotros quizás con un jugador más, como había el año pasado, que estaba Marlon, que bueno, al final era un jugador muy definitorio dentro de la categoría. Para mí era de los mejores jugadores que había en la categoría. Entonces, claro, al final solventas muchas situaciones con un jugador así. Nosotros creo que esta temporada con un jugador de esas características estaríamos bastante arriba, a pesar de la juventud del equipo. Pero ya te digo que es complicado porque los demás equipos, bueno, pues todos tienen más presupuesto, tienen gente veterana, bueno, juegan en otras condiciones o entrenan en otras condiciones que nosotros no podemos en este momento. Pero ya te digo que el equipo entrena muy bien, creo que se están incorporando jugadores muy jóvenes de la cantera, cadetes, juveniles, que pueden llegar a hacerlo muy bien, pero hay que respetar el proceso de aprendizaje de todos los jugadores. Supongo que cuando llegas y más o menos te dicen lo que hay, ya empiezas a darle vueltas ahí cómo poder formar un equipo competitivo, ¿no? Yo siempre en la cabeza siempre tengo como poder competir. Competir no siempre ganar, que eso también es una cosa que la gente tiene que entender, que yo creo que competir es plantarle cara a todo el mundo, competir es que el otro equipo lo tenga muy complicado para ganarte, que sea él el que lo haga, el que lo tenga que hacer bien para ganarte. Entonces, y también competir es entrenar muy bien. Entonces, bueno, eso creo que son cosas que para mí son mucho más importantes que ahora mismo ganar o perder. Pero evidentemente al final en el deporte ganar te da pues llegar a la semana siguiente a entrenar mucho más cómodo, con la cabeza más despejada, escuchando mucho mejor las cosas que te dice el entrenador. Entonces ese tipo de cosas que ayudan el poder ganar. Bueno, ¿y cómo llegas tú al club? Porque al final el Club Vigo es eso, que sí que en los últimos años apostó más por tener un entrenador más profesional, al menos que ayudara a ser más profesional. Pero bueno, ¿cómo llegas tú y cómo es la propuesta y por qué te decides a venir? Bueno, yo mi vida deportiva, como dije, pues la mayor parte de mi vida deportiva, casi el 90% de mi vida deportiva ha sido en Lugo, en el equipo del MB de Lugo. Por circunstancias, pues yo me voy de Lugo y el año pasado pues estuve en el equipo de San Sadurniño. Tuve ofertas para poder irme a otras partes de España, incluso alguna del extranjero, pero bueno, a mí me tira bastante también pues mi parte personal y yo aquí tengo familia, aquí tengo casa, entonces al final bueno, pues también me tiro un poco por aquí y tuve, vamos a decir, la suerte de que contactó Guillermo conmigo porque Parga se fue para San Sadurniño, para el equipo donde hicimos como un cambio de cromos. Y enseguida llegamos a un acuerdo. Yo es un club que conozco mucho también, es un club referencia en Galicia, es el club más veterano de Galicia, ha estado en la máxima categoría, ha jugado competición europea, hay bastantes jugadores de Lugo que han recaído aquí, anteriores a mi época o incluso jugadores que yo he entrenado han jugado aquí. Entonces, bueno, pues es un club que conozco mucho, a los entrenadores los conocía mucho, a Suso y a Yolanda, por ejemplo, Penedo. Entonces, bueno, pues la verdad es que es un sitio en el que yo creía que iba a estar cómodo y así es. Y estoy muy contento, la verdad, de estar aquí en este club. Sí, por aparte creo que nosotros te tratamos más y conocemos por el equipo, pero también tienes coordinación de cantera y todo un poco. Cuéntame cómo es eso. Sí, bueno, nosotros nos planteamos, la verdad es que el primer contacto casi ahí fui yo el que se lo dije al club, que a mí me gustaría estar presente en las categorías inferiores masculinas, que al final son los equipos que convergen hacia el equipo de Superliga. Sí. Y como te decía antes, para mí el proceso empieza mucho antes, no empieza en el equipo de Superliga, para poder jugar. Yo siempre lo digo, que no es lo mismo tener cantera que puede jugar a máximo nivel. Y para eso tienes que tener unas condiciones de trabajo desde pequeñitos, porque tienen que entender cómo se llega a poder jugar en un equipo de alto nivel. Entonces para mí eso era muy importante y Guillermo estaba de acuerdo. De hecho, Guillermo quería que yo estuviera involucrado en las categorías inferiores. Entonces, bueno, fue muy fácil. Yo le planteé que creía que era mucho mejor que fuera coordinador que entrenador directo de un equipo, porque al final pues estás ahí ayudando y aparte no impides que otros entrenadores también se estén formando. Claro. Que también creo que es una cosa muy importante porque hay falta de entrenadores, siempre hay falta de entrenadores y creo que es
bueno, creo que era el mejor lugar para mí y bueno, yo creo que está funcionando bastante bien. Sí, porque supongo que así ves muchos entrenamientos, ¿no? Hablas mucho con los entrenadores también para ver qué cosas se pueden mejorar y todo. Hay que tener un poco de mano izquierda porque no puedes estar excesivamente presente, porque si no impides que tanto los entrenadores como los jugadores se desarrollen dentro del entrenamiento, porque están más pendientes de ti que del propio entrenamiento, pero al mismo tiempo tienes que estar presente en las decisiones, en que tengan dudas los entrenadores y que te puedan consultar, o que tú veas algo y les digas creo que tenéis que encaminaros por aquí. Como yo también estoy subiendo jugadores al primer equipo, tanto cadetes como juveniles, pues también hablo con los entrenadores y les digo lo que yo opino sobre cómo entrenar con un jugador o con un equipo. Bueno, encaminarlo un poquito, pero siempre sin perder la esencia de cada uno, de cada entrenador, porque creo que es muy importante, porque no puedes hacer copias sobre un modelo de entrenador, sino que yo creo que cada uno tiene que tener su personalidad y luego dentro de su personalidad ir cogiendo cosas de otros entrenadores o de lo que te vayan recomendando. Supongo que uno que es profesional tiene que saber también adaptarse a que los otros no lo son, ¿no? Que al final sí. Hay que tener claro que no todo el mundo puede tener esa dedicación, ¿no? Sí, yo como te decía, yo venía de una parte más profesional porque en los últimos años pues yo me hice profesional del vóley y claro, yo estaba acostumbrado, por ejemplo, a entrenar mañana y tarde, a echar muchísimas horas dentro de la pista, que ahora mismo no puede ser porque pues hay jugadores que estudian o jugadores que trabajan, entonces no puede ser. Y entonces, bueno, pues digamos que te tienes que hacer mucho más eficiente dentro de las horas que tú tienes para trabajar. Y luego también creo que tienes que estar mucho más presente en la parte emocional de los jugadores, porque no es fácil para un jugador levantarse a las 6 de la mañana, tener clase hasta las 4 de la tarde y tener que comer rápido y ir al gimnasio y después ir a entrenar. Entonces, digamos que hay que medir un poco con la persona en ese aspecto. Claro. Es un trabajo un poquito diferente. Claro, es decir, cuando ya así las cosas no vienen bien, ¿no? Tienes el día cruzado, llegas al entrenamiento, a lo mejor no estás de mejor ánimo. Exactamente, pero bueno, la verdad es que lo están entendiendo muy bien porque ellos, bueno, hablo mucho con ellos de estas cosas, porque hay veces lo que tú dices que me vienen pues con la cabeza que les explota porque ya han tenido un mal día o yo qué sé, pues nos hemos levantado mal. Sí. Pero que tenemos que aprender a lidiar con esas circunstancias porque también nos ayuda a crecer como personas y como jugadores, y eso después a nivel de grupo y a nivel de juego dentro de la cancha también se refleja. Entonces, no siempre llegamos a un partido y nos sale todo perfecto, y sin embargo podemos competir y podemos jugar, entonces esas cosas creo que también son importantes. Y ya por último, ¿cómo es tratar al final con la mayoría de los adolescentes? Que esa es la mayoría que tienes que tratar, universitarios y algunos del primer equipo, pero la mayoría hay, ¿no? Cadetes y juveniles mucho, que supongo que también hay que tener esa mano izquierda, hay que entender muy bien, ¿no? Cómo van cambiando las cosas. A ver, yo ahí es donde más experiencia tengo, porque yo aparte soy maestro y bueno, y siempre también me he dedicado digamos, al aprendizaje, no solo en el voleibol, sino fuera. Entonces, bueno, alguna herramienta tengo. Luego también he trabajado mucho con categorías inferiores, sigo trabajando, estoy con la selección española sub-18. Bueno, digamos que tengo bastantes herramientas en ese aspecto, y luego también es muy importante que te respeten los jugadores. Entonces yo sé que yo digo algo, una palabra un poco más alta, con un tono más alto de lo normal, y a mí me están escuchando, entonces eso también ayuda mucho. Por otro lado, pues tienes que estar, bueno, la vida es cuestión de equilibrio, pero quizás con los adolescentes más, que tienes que estar más pendiente de que entiendan que el error es un parte del aprendizaje, pero tampoco podemos refugiarnos en el error para entrenar mal o para desarrollar mal un entrenamiento. Entonces, digamos que tienes que estar ahí un poco en equilibrio. Y luego también entender que son chicos que tienen su vida y que tienen que descubrir la vida y que tienen que salir con sus amigos, tienen que hacer alguna tontería de vez en cuando. Entonces también tienes que entenderlo un poco. Sí, aunque a veces desesperen un poco, tienes que saber pensar a veces, bueno, también está en la edad, ¿no? Exactamente. Una parte es que tú como adulto tienes que decirle esto no es así, pero por otra parte también tienes que entender que está en una época de la vida que también tienen que descubrir el mundo y que se tienen que equivocar
y que es así, el parte de aprendizaje es poder equivocarte e intentar hacerlo mejor a la vez siguiente. Me decías antes que hay déficit de entrenadores, supongo que casi todos los deportes, en voleibol que está amateur casi un poco más, ¿no? Pero al final la gente se tiene que, si quieres entrenador, sacarse de su tiempo libre, ¿no? Pero mira, sin embargo, creo que estamos en un boom importante de este deporte. Creo que es un momento muy importante para este deporte porque creo que a partir de la pandemia hemos desarrollado a nivel colectivo, me refiero a nivel de federaciones, tanto autonómicas como clubes, como Federación Española, un protocolo muy rápido, se ha empezado a entrenar muy bien, entonces digamos que hay un boom muy grande en el vóley, incluso a nivel mundial, pues también hay un boom de este deporte otra vez. Y sin embargo, hace 10-15 años había más entrenadores de los que hay ahora. No sé, quizás habría que estudiar por qué, pero bueno, también creo que la sociedad ha cambiado, porque antes, digamos que esa parte que teníamos de ayudar y de sin nada a cambio, pues ya no es así en la sociedad que hay hoy en día. Entonces, pues antes se hacía mucho por ayudar y ahora pues es un poquito más, te dedico mi tiempo a esto, pues me gusta que me lo recompensen con una parte también económica. Entonces no es tan fácil porque los clubes siguen dependiendo de pues ciertas subvenciones o patrocinios pequeños, entonces tampoco es tan fácil. Yo creo que está ahí un poco, pero bueno, también creo que es muy necesario que vayamos hacia el camino de la profesionalización de los entrenadores, porque eso significa que el trabajo va a estar mucho mejor hecho, más correcto. Yo creo que va a ser un trabajo más eficiente y que el entrenador también va a estar menos cansado a nivel emocional. Entonces creo que deberíamos de tender un poco hacia ahí. Diego, muchas gracias por venir hasta Atlántico. Muchas gracias, encantado.